A decisión do Concello da Pobra de permitir o estacionamento de vehículos na Praza Alcalde Segundo Durán para compensar a perda de prazas na esplanada portuaria por mor das festas non foi ben recibida polo Partido Popular. Acusan o Executivo de falla de previsión por non ter habilitado a tempo outras parcelas como aparcadoiro alternativo. Lo que no puede ser es que a día 15 de agosto se den cuenta de esta realidad, que hayan desaprovechado toda la primavera y todos estos años para hacer esa planificación y que ahora para tratar de solventar una necesidad, pues lo que habiliten es un espacio pensado, construido y sobre todo realizado para el esparcimiento de las personas como espacio para aparcamiento. Creemos que es una degradación de un espacio que realmente no debe ser y que delimita esa falta de gestión, planificación y visión. Poñen como exemplo desta mala planificación o alugueiro dunha parcela na zona dos Areais, que permanece inoperativa ante a falla de acondicionamento. Parcela que se alquiló en los Arenales para aparcar y que realmente durante todo el mes de julio estuvo inoperativa porque tenía la maleza hasta 1,5 metros de altura, después la limpiaron a principios de agosto y ahora hace 10 días la cerraron para decentarla y tirar muros y hacer un acceso, algo que debían haber hecho ya en primavera y con tiempo suficiente para no tener que causarle perjuicios a ninguno de nuestros visitantes y nuestros vecinos. Nosotros ya hemos propuesto en varias ocasiones, lo llevamos incluso en nuestro programa electoral, siendo conscientes de la necesidad de cada vez de habilitar más espacio para aparcamiento y sobre todo seguir haciendo aquello que hizo el Partido Popular siempre que gestionó y gobernó este municipio, que fue incrementar las zonas peatonales y de espacio y ocio para las personas con el fin de humanizar todo lo que es el centro y el casco histórico de nuestro municipio, el haber habilitado varias parcelas y bolsas de suelo para aparcamiento. Entenden dende o Partido Popular que o Goberno municipal debería apostar pola peonalización dos espazos públicos en lugar de permitir o acceso rodado a unha zona de lecer e esparexemento veciñal.